Buenas tardes, compañeros y doctor. Somos el mesón número 4 del laboratorio de hematología ME. Hoy le venimos a hablar de Taenia solium y Taenia saginata. Los integrantes son Sharon Andrade, Fernanda Velar, Lenia Maya y Ángela Cruz. La introducción. Las tenias provocan una enfermedad llamada teniasis. La teniasis humana es una infección parasitaria causada por 3 especies de tenias: Taenia saginata, conocida como bovina; Taenia solium, como Taenia porcina; y Taenia asiática. Los seres humanos son los únicos hospedadores de estos parásitos. Objetivo general: exponer qué son los elementos de Taenia solium y Taenia saginata, demostrando su importancia médica en nuestra actualidad. El objetivo específico es conocer la diferencia entre Taenia solium y Taenia saginata, describir el ciclo de vida de Taenia solium y Taenia saginata y la morfología de su estadio adulto, mencionar el tratamiento y las formas de prevención para la Taenia solium y la Taenia saginata. Siguiente. El término teniasis se refiere a la infección intestinal provocada por una tenia. El ser humano hay 3 especies que causan una infección: la Taenia solium, Taenia saginata y Taenia asiática. Si bien solamente la Taenia solium causa problemas graves en la salud. Siguiente. El hombre es el único hospedador definitivo de estas tenias. El parásito adulto se localiza en el intestino delgado. Se les conoce también con el nombre de solitarias porque suele encontrarse un solo gusano en el individuo parasitario. Recientemente, la Taenia saginata se le está dando el nombre de Taenianthus saginata. La teniasis tiene una distribución geográfica amplia. El hombre adquiere la infección por consumo de carne de cerdo o de vaca cruda o poco cocida. En países cuya religión prohíbe el consumo de carne de cerdo, como los musulmanes y los judíos, o de vaca, los hindúes, no existirá la parasitación de Taenia solium o Taenia saginata respectivamente. La infección de Taenia solium es rara en países musulmanes y en Israel. Sin embargo, es frecuente en otras partes de África, India, China, varios países de América Central y del sur de México. La infección por Taenia saginata es rara en la India, frecuente en Kenia, Etiopía y Oriente Medio, Yugoslavia y zonas de la antigua Unión Soviética y de América del Sur. En Francia, donde tienen la costumbre de comer carne de vacuno poco pasada, existe una mayor frecuencia de parasitación por Taenia saginata. Personas que excluyen de su dieta el consumo de carne tampoco padecen de tenia. Cada persona parasitada de tenia elimina diariamente de 5 a 9 anillos, lo que supone unos 500.000 huevos maduros e infectivos. Los anillos van a llegar a las aguas residuales o directamente al suelo. El empleo de aguas residuales para el abonado de huertas o campos de siembra permite la diseminación de estos huevos. Otra fuente de infección es la inundación de pastizales por el desbordamiento de ríos contaminados por excretas humanas, el ganado porcino y vacuno que contaminan al, al alimentarse con pastos o piensos contaminados de los huevos. En los lugares donde tradicionalmente se unen aguas residuales o aquellos con pobre o infraestructura sanitaria adecuada para la eliminación de las heces humanas, se pueden detectar prevalencia de cisticercosis porcina del 30%. En estudios epidemiológicos humanos realizados en zonas rurales de México y Ecuador,
se encontraron prevalencias de teniasis entre 1 y 25%. Los datos epidemiológicos hacen pensar que en el ambiente rural la transmisión interhumana de Taenia solium es principalmente intradomiciliaria. La neurocisticercosis es un importante problema de salud pública en los países americanos como Brasil, Ecuador, Colombia, Perú y México, y también en algunos de África y Asia. El número de las personas infectadas en todo el mundo de Taenia solium se estima en 10 millones, mientras que en Taenia saginata en 77 millones. En Indonesia, la parasitación de teniasis y cisticercosis ha aumentado hasta el punto de considerarse como una enfermedad emergente. Las pérdidas económicas anuales estimadas causadas por Taenia saginata asiática en Asia del Este son de más de 23 millones de dólares, considerándose no solo un significativo problema de salud, sino también un importante problema económico. Aunque en un principio se pensó que la teniasis en Asia del Este era causada por Taenia saginata, la enfermedad no mostraba el patrón epidemiológico típico. Las personas en esta parte del mundo comen a menudo carne y vísceras de cerdo, y se encuentran con frecuencia la parasitación de Cysticercus celulitae. Sin embargo, la especie dominante era Taenia saginata. Este fenómeno paradójico hizo cuestionarse la naturaleza del hospedador intermediario y se llevaron a cabo estudios para resolver esta cuestión. Los resultados demostraron la existencia de una subespecie de Taenia saginata, a la que se le denominó Taenia saginata asiática, diferenciándola de la clásica que se llama Taenia saginata saginata. Algunos autores proponen la diferenciación en dos especies porque los resultados de los análisis moleculares revelaron mayores diferencias que los obtenidos anteriormente por otros autores. Entre las diferencias de Taenia saginata saginata se encuentran los cisticercos que se han aislado de diferentes especies de mamíferos, incluyendo el cerdo. La parasitación puede ser múltiple, hasta 24 gusanos se han obtenido en un paciente, y que el cisticerco presenta un escólex de 2 filas de ganchos rudimentarios, aunque luego del adulto es idéntico a Taenia saginata clásica, sin ganchos de escólex. En España, el número de casos diagnosticados es bajo. Portugal registra una mayor prevalencia neurocisticercosis. El ciclo biológico. Como podemos observar en la imagen, el ciclo biológico de ambas especies son muy parecidos. Los adultos parasitan el intestino delgado del hombre y los proglotides grávidas salen al exterior con las heces o, en el caso de Taenia saginata, por sí mismos. Los proglotides pueden romperse en el interior del intestino o en el exterior. Después de abandonar al hospedador, los huevos de ambas especies indistinguibles son cilíndricos, con una capa externa delgadamente estriada. Los huevos de Taenia pueden permanecer viables durante meses e incluso años en condiciones ambientales óptimas. Humedad y baja temperatura de 4 a 6 grados Celsius, hasta que son ingeridos por el hospedador intermediario. En el interior se encuentra la oncósfera, el hospedador intermediario de Taenia solium en el cerdo y el de Taenia saginata en los bovinos. Cuando los huevos son ingeridos por el hospedador intermediario, se libera la oncósfera y usando sus ganchos atraviesa la pared intestinal para alcanzar las vénulas mesentéricas. Por la circulación, los embriones de Taenia saginata llegan a los músculos, especialmente de la cabeza y del corazón, formando una larva de Cysticercus bovis, mientras que los de Taenia solium tienen preferencia por músculos como el de la lengua y el tejido conectivo subcutáneo, formando la larva de Cysticercus celulitae. Los cisticercos son ovalados
y tienen líquido y un solo escólex invaginado. Al cabo de 10 días son efectivos y pueden permanecer viables de 3 a 5 años. El hombre adquiere la parasitación al ingerir carne de cerdo o vaca que contiene cisticerco. La digestión de la carne conlleva a la liberación del escólex vaginal. En el intestino delgado, donde se fija a la mucosa intestinal, comienza su desarrollo y alcanza la madurez en 2 o 3 meses. El hombre puede actuar también como hospedador intermediario en Taenia solium y ser parasitado por la larva de cisticerco. Situación que se denomina cisticercosis puede ser causada por ingestión de agua o alimentos contaminados con heces humanos, que es el mecanismo más frecuente. Ingestión de huevos por las manos contaminadas con heces y autoinfección por peristalsis inversa en pacientes que albergan la taenia adulta en su intestino delgado, que es un mecanismo poco probable. Morfología. En su estado adulto, las tenias pueden alcanzar una longitud de 2 a 12 metros. La taenia saginata puede ser algo más grande que taenia solium. El escólex presenta 4 ventosas. Taenia solium tiene además una doble corona de ganglios. Rostelo, de ahí la denominación de la taenia armada, mientras que la taenia saginata no los posee, por lo que se denomina taenia inerme. El estróbilo puede presentar de 500 a 2000 anillos. Los proglótides de ambas especies tienen algunas características que las diferencian. Cada anillo posee un poro genital situado lateralmente en Taenia solium. Estos poros se distribuyen regularmente de forma alterna al lado derecho e izquierdo, mientras que en Taenia saginata se disponen irregularmente. En Taenia solium presenta un útero con muchas ramificaciones, más de 12 a cada lado, y el de Taenia saginata tiene menos de 12. Los anillos de Taenia solium se eliminan con la heces, mientras que los de Taenia saginata pueden liberarse espontáneamente porque presenta cierta movilidad, que le permite atravesar activamente el esfínter anal y aparecer en la ropa interior y en la ropa de la cama del individuo infectado. Acción patógena. Como podemos observar en la primera imagen de teniasis, en la mayoría de las ocasiones es asintomática. Si hay manifestaciones clínicas, predominan las digestivas, náuseas, dolor de epigastrio, diarrea, trastornos de apetito, bulimia o anorexia, pérdida de peso y puede existir una ligera eosinofilia. En la segunda imagen podemos ver la tesis de circosis, que aunque la oncófera puede ser alcanzar por vía hemática, cualquier tejido, tiene preferencia por el músculo esquelético y tejido subcutáneo. Las larvas vivas casi no producen inflamación, pero cuando se mueren estimulan una inflamación mucho más intensa. La capacidad de los Cysticercus de Taenia solium para desarrollarse prácticamente en cualquier lugar del organismo y la gravedad del resultado patológico la convierte en una de las especies más patógenas de la tenia que infecta al hombre. Los quistes son bien tolerados en músculos o tejidos subcutáneos, aunque el número es muy grande. Pueden producir espasmos musculares, debilidad y malestar general. El desarrollo de los quistes origina una respuesta inflamatoria que produce una encapsulación fibrosa que puede estar ausente en los quistes cerebrales.
La calcificación del quiste suele ocurrir después del año, momento en que la enfermedad puede haberse hecho asintomática. La degeneración del parásito y del contenido líquido que se libera cuando se mueren los cisticercos estimulan al hospedador, una reacción inflamatoria que puede ser muy severa, incluso fatal. Aparte de la respuesta que estimula al hospedador, los quistes desarrollados en el sistema nervioso central, los órganos de los sentidos, ojos, oídos o corazón pueden ejercer un mecanismo de presión y causar graves síntomas neurológicos. Son frecuentes los dolores de cabeza intensos, convulsiones, parálisis local, vómitos y alteraciones oculares, e incluso pueden ocasionar un desenlace fatal. Transmisión. La teniasis es una infestación intestinal por alguna de estas tres especies de taenia. Como podemos observar en la imagen, la Taenia solium, que es la Taenia porcina, la Taenia sagittana, que es la bovina, y la Taenia cepa. El ser humano se infesta por Taenia saginata o por Taenia asiática al consumir respectivamente carne de vacuno o hígado de cerdo, porque no se han cocinado adecuadamente. Pero la teniasis por estas dos especies tiene escasa repercusión en la salud. Por esta razón, la presente nota descriptiva trata solamente sobre la transmisión de Taenia solium y sobre sus consecuencias para la salud. La infestación por Taenia solium, que se produce al ingerir carne infestada de cerdo cruda o poco cocida, causa pocos síntomas. Los huevos de Taenia que los portadores excretan con las heces pueden infestar a los cerdos. Además, pueden producir autocontagio al ingerir huevos por la vía fecal oral. Y también puede haber infestación tras tomar alimentación o aguas contaminadas, lo que provoca una infestación tisular por larvas del parásito, que es la cistecircosis humana. La cisticercosis humana puede tener efectos devastadores para la salud. Las larvas, que se denominan cisticercos, se pueden desarrollar en los músculos, la piel, los ojos o el sistema nervioso central. Cuando lo hacen en el cerebro, la enfermedad se denomina neurocisticercosis, causando síntomas como cefaleas intensas, ceguera, convulsiones y ataques epilépticos. Y en algunos casos puede ser mortal. La neurocisticercosis es la causa prevenible de epilepsia más frecuente en el mundo. Se calcula que produce el 30% de los casos en los países donde esta parasitosis es endémica. En algunas comunidades puede llevar el 70%. En los lugares pobres y aislados donde la enfermedad es prevalente, la epilepsia es difícil de diagnosticar y de tratar y causa mucha estigmatización, especialmente de las niñas y las mujeres, ya que se suelen asociar a la brujería. La cisticercosis afecta principalmente a la salud y al sustento de las comunidades rurales de los países en desarrollo de África, Asia y América Latina. Además, produce el valor de mercado del ganado porcino y hace insalubre su carne. En el 2015, el Grupo de Referencia sobre Epidemiología de la Carga de Morbilidad de la Transmisión Alimentaria señaló que la Taenia solium es una de las principales causas de defunción por enfermedades que se transmitían por los alimentos y da lugar a la pérdida de 2.8 millones de años de vida ajustada en una función de discapacidad. De acuerdo con los datos disponibles sobre la prevalencia de la epilepsia, se estima que entre 2,56 y 8,30 millones de personas padecen neurocisticercosis, sumada a los casos de síntomas y los asintomáticos. Aunque un 70% de los pacientes epilépticos pueden llevar una vida
normal si se tratan correctamente. Factores como la pobreza, el desconocimiento de enfermedad, una infraestructura deficiente de salud o la falta de acceso de los medicamentos hacen que el 75% de las personas que padecen esta enfermedad reciban un tratamiento insuficiente y no reciban ninguno en absoluto. Diagnóstico. La tetaniasis suele ser el paciente quien orienta el diagnóstico comunicando la observación de anillos en la ropa interior o de la cama o en el gesto. La muestra obtenida puede ser proglotide liberada espontáneamente las heces o en las parasitarias por Taenia vaginata. Se puede obtener una muestra por la técnica de Graham. Las muestras deben llevarse al laboratorio de microbiología y parasitología para su estudio. La identificación de esta especie se hace analizando las ramificaciones uterinas de las proglotides o cuando la tenia es expulsada, estudiando la cabeza, la detección de huevos en las heces diagnosticada por la teniasis, pero como los huevos de todas las especies de Taenia y Echinococcus son prácticamente iguales, esféricos con una envoltura amarillo-marrón radialmente rayada. Es muy difícil determinar la especie, como los huevos de Taenia solium y Echinococcus. Probablemente los de Taenia saginata asiática y los de otras tenias son infectivos para el hombre. Se deben tomar muchas precauciones cuando se estén manipulando los proglotides o los huevos de tenia. Se están ensayando con buenos resultados las técnicas inmunoenzimáticas para la detección en heces de antígenos de Taenia solium y Taenia saginata. También se encuentran en fase de estudio técnicas de hibridación de ADN y PCR para el diagnóstico específico de Taenia solium y Taenia saginata. La T. cisticercosis. La cisticercosis, la siguiente diapo, por favor, la anterior. La cisticercosis debe sospecharse cuando un individuo que ha estado largo también en una zona endémica presentan alteraciones neurológicas. Datos analíticos de pleocitosis o esofilia en la LCR o nódulos subcutáneos. Las radiografías de tejidos blandos revelan a menudo la presencia de cisticercos calcificados. De un modo similar, pueden detectarse pequeñas masas cerebrales múltiples con la ayuda del escáner, la ecografía o el TAC. El diagnóstico se confirma mediante la demostración de la larva por biopsia de un nódulo subcutáneo o por el hallazgo de anticuerpos específicos en suero. Con la técnica de ELISA se detectan anticuerpos en el 80 a 95% de los pacientes infectados, aunque se pueden observar reacciones falsamente positivas en otras el En pacientes con cisticercosis confirmada, la detección de anticuerpos en el suero y el LSR por la técnica de inmunoblot con antígenos específicos ha proporcionado una sensibilidad del 98% y una especificidad de 100%. Este método permite detectar los quistes cerebrales y también los subcutáneos. Siguiente. El tratamiento. La medicación oral por medio de praziquantel, albendazol y nitazosanid. La tetaniasis tradicionalmente se ha utilizado la diclofenac, pero actualmente se recomienda la praziquantel. Se recomienda administrar 1 hora después del laxante para que el paciente expulse el gusano. También deben evitarse las náuseas y los vómitos durante el tratamiento.
porque podría producirse una resucitación de los huevos y causar autoinfección endógena. La T. cisticercosis. La extracción quirúrgica se ha realizado cuando es posible y está invadida y está indicada en situaciones de hidrocefalia y en cisticercos localizados en ventrículos o en la médula espinal. El praziquantel de 14 días ha demostrado ser efectivo en reducir el número de cisticercosis presentes en la carne y en eliminar las cisticercosis subcutáneas. Para su uso es un objetivo de debate. No se recomienda cuando hay un proceso periquirúrgico inflamatorio, calcificaciones o afección ocular, pero sí en los casos de lesiones paraquimatosas subaracanoidea y ocasionalmente lesiones intraventriculares activas. En niños es frecuente la calcificación y la resolución espontánea, por lo que tal vez sea mejor una actitud conservadora, tratando los síntomas y administrando corticoides para reducir la inflamación. Sin embargo, se han comunicado numerosos casos en los países tropicales de niños con enfermedades crónicas que con frecuencia vuelven a padecer los síntomas. Algunos incluso desarrollan graves secuelas neurológicas como hidrocefalia. El uso de praziquantel en niños es un tema de gran controversia. Se use o no en el tratamiento infantil, se debe realizar un seguimiento muy estrecho de la evolución de los niños. También es asunto de debate el hecho si la desaparición de las lesiones de la imagen del TAC se deben a una verdadera desparasitación o simplemente al hecho que al disminuir la inflamación deja libre. Más recientemente se ha demostrado que el albendazol parece tener un efecto equivalente e incluso mejor que los praziquantel sobre la reducción de los quistes. La duración del tratamiento es menor, 8 días, por lo que promete ser un candidato de primera elección, sobre todo en países subdesarrollados, pero necesita una evaluación mayor. Bueno, esta es toda nuestra exposición. Y en conclusión, la Taenia solium es una capa de enfermedad que puede causar convulsiones epilépticas o daños en los músculos de los ojos o los ojos. La Taenia saginata no causa cisticercosis en seres humanos. Los cisticercos de Taenia son los causantes de la infección parasitaria, las cuales producen segmentos o huevos que luego se eliminan a través de las heces, las cuales son útiles para su diagnóstico. El cuidado de la alimentación y los controles de higiene de calidad de la carne son vitales para la prevención de Taenia solium y Taenia saginata. Y a continuación puede ver la biografía por si gustan buscar e informarse más. Así que muchas gracias por su atención y espero les haya gustado.